Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, del capítulo 4, el versículo del 21 al 25, hoy 30 de enero de 2020. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? No hay nada escondido que no deba ser descubierto. No hay nada secreto que no se haga público. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, antes de hacer una pequeña reflexión acerca del Santo Evangelio del día de hoy, vamos a invocar al Espíritu Santo. Y siempre que leamos la Sagrada Escritura, siempre debemos invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Queridos hermanos, hoy jueves sacerdotal, jueves eucarístico, jueves en que procuramos todos nosotros los católicos acudir a la oración con el Santísimo expuesto, y si no, junto al sagrario, para pedir al Señor por todos los sacerdotes, especialmente por aquellos que trabajan en las zonas más difíciles, por los sacerdotes que están pasando quizás malos momentos, por los sacerdotes que están delicados de salud, por los sacerdotes que están en diversos lugares trabajando denodadamente por llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por todos ellos, no solo hoy, sino todos los días. Podemos orar, pedir al Señor para que proteja siempre a todos los sacerdotes. Y también pedir al dueño de la mies que envíe muchas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas. Hacen falta muchos sacerdotes. Sacerdotes santos, sacerdotes buenos, sacerdotes entregados a la misión que Dios les ha encomendado. Y precisamente hoy el Evangelio pues da muchos puntos para reflexionar en este Evangelio de San Marcos que hemos leído. Nos dice el Señor, nos enseña el Señor utilizando pues un poco de maneras de hablar, ¿no?, para que podamos entender. El Señor habla fácilmente, ¿no? Utiliza cosas que tú y yo usamos en lo ordinario, ¿no? Especialmente se acordarán cuando algunos que viven en lugares alejados, cuando no llegaba la luz eléctrica, se prendía pues la vela o se prendía una lámpara, ¿no?, y lo poníamos sobre un sitio elevado para que pueda iluminar a todos los que estábamos en la sala. A nadie se le ocurre, como dice el Señor, encender una lámpara y ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama. ¿Qué nos quiere decir con esto el Señor el día de hoy en este Santo Evangelio? ¿No? Que tú y yo somos luz, somos esa lámpara que hemos sido iluminados con el conocimiento que nos ha transmitido nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha anunciado
acerca del reino de los cielos. Nos ha anunciado acerca del reino de justicia y de felicidad. Los que lo han recibido deben sentir la necesidad de comunicarlo, de llamar a sus familias, vecinos, amigos. Es decir, que tú y yo, que hemos sido llamados, hemos sido bautizados por la gracia de Dios, conocemos un poquito de su palabra, ¿no? Porque leemos constantemente la Sagrada Escritura, pues eso no es para que tú y yo lo guardemos en el bolsillo, ¿no? O solamente lo practiquemos dentro del templo, ¿no? O en sitios cerrados, no. Esto es para que tú y yo llevemos pues a nuestras familias, llevemos a nuestras comunidades, llevemos a nuestros vecinos, ¿no? En el trabajo, en el estudio, en diversos campos en que nos desarrollamos diariamente, ¿no? Es donde tenemos que llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice en la carta a Timoteo, ¿no? Que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que todos quieren que se salven, ¿no? Que todos, el Señor quiere que nos salvemos, ¿no? Por tanto, tenemos un gran deber. Tú y yo tenemos un gran deber por ser discípulos de Jesús, por ser católicos, porque conocemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos el deber de anunciar la buena nueva, ¿no? Si prendemos la lámpara y ponemos debajo del cajón, estamos pues como escondiendo toda nuestra fe, escondiendo nuestra doctrina, la doctrina de Jesús, lo estamos escondiendo, estamos pues, reservándonos solamente para nosotros, ¿no? Para nosotros, y nos desentendemos de los demás, ¿no? La fuerza interna y expansiva de la palabra de Dios es como una luz potente que no se puede esconder. Interpela a sus oyentes sobre la responsabilidad de dejar pasar la luz de su palabra a través de la vida, de nuestro testimonio. Pero algunas veces no tenemos la tentación de esconderla bajo el celemín de tener de nuestros intereses. A veces por comodidad, por no querer comprometernos, como se dice, por no querer comprarnos el pleito, no hablamos, no predicamos, no enseñamos. Por eso, hermanos, animémonos. Tú y yo somos lámpara que debe alumbrar. El sacerdote tiene que transmitir fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sale al púlpito a dar el sermón, la homilía, tiene que decir con claridad, anunciar con claridad la palabra de Dios y denunciar las cosas que en la comunidad no se hacen bien, o sea, en la parroquia, ¿no? En toda la parroquia no se hace bien, ¿no? Quizás hay pues desbandes, hay un montón de bailes paganos, hay y etcétera, etcétera. El sacerdote tiene que conducir a ese pueblo que Dios le ha confiado a que llegue al reino de los cielos, como lo hacía el santo cura de Ars, con mucha oración, pero también con muy buena predicación, pero gran responsabilidad tenemos los sacerdotes de prepararnos bien. Y si no nos entienden en la homilía, acérquense a nosotros los sacerdotes y díganos, háganos saber, Padre, lo que usted ha dicho, no lo entendemos, no se le entiende, no sé lo que ha querido decir, ¿no? O sea, también tú tienes derecho a que los sacerdotes
den una buena predicación para que puedas discernir bien el mensaje del Señor y luego llevarla a la práctica. Pues la palabra de Dios, hermanos, que lo meditamos todos los días, no es para guardarla en el bolsillo, es para enseñar a los demás, es para transmitir a los demás, empezando por nuestra familia, empezando por nuestro hogar, donde quizás es un poco más difícil porque ahí nos conoce todas nuestras cosas, ¿verdad? Nuestra historia, ¿no? Una historia negativa quizás anteriormente, ¿no? Y ahora quizás estamos por el camino, pero muchas veces se quedan enquistados pensando solamente en lo malo, ¿no? Entonces, pero aún así, tú y yo tenemos que evangelizar, ser esa luz, que la palabra de Dios que está en nosotros ilumine a los demás con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio, por ejemplo, ir a misa, estar atento y luego regresar a casa feliz, feliz, compartir la palabra con los demás, animar a los otros a que vayan a misa, ¿no? Contagiar tu felicidad, tu alegría, porque has estado con el Señor, has estado con Jesús y te has preparado muy bien, lo has recibido en la comunión y vas alegre, alegre a tu casa, a tu familia, pues hablarle de ellos, así como Jesús curó al leproso y Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero el leproso empezó a hablar, empezó a decir con alegría, ¿no? Dando gritos de alabanza, ¿no? O como la samaritana, ¿no? Que fue a anunciar a los demás, ¿no? Vengan, ¿no? He encontrado un hombre que me ha hecho todo lo que he hecho, ¿no será acaso el profeta? Vengan, vengan, vamos a ver. Es así nuestra actitud, dar testimonio de alegría por encontrarnos al Señor en la Santa Misa, ¿no? A veces ponemos la palabra de Dios debajo del cajón cuando decimos, yo no voy a misa, conozco la Biblia, rezo aquí en mi casa, pero no voy a misa porque los que van son peores que yo. Hermano, déjame decirte que tú no tienes una fe en Dios, tienes una fe en esa persona o tienes una fe curera, es decir, tienes una fe en el cura, en el sacerdote, ¿no? Y vas a veces por el sacerdote, ¿no? Y cuando le cambian de parroquia, tú ya desapareces, ya no vas a misa, ¿no? Entonces, no vamos por personas humanas, ¿no? Vamos por Jesucristo y vamos en comunidad y todos somos pecadores y vamos a rezar unos por otros para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos y rezamos en comunidad para que el Señor nos ilumine, nos dé esa fortaleza y salgamos fortalecidos de la Santa Misa. También podemos estar diciendo, ¿no? Yo soy católico a mi manera. Eso no existe, hermanos. No ser católico a mi manera es, pues, prácticamente no es la iglesia que Jesús ha fundado, es tu propia iglesia, ¿no? Es tu propia iglesia la que tú estás fundando, has fundado tu propia iglesia, una iglesia a tu manera, porque nosotros tenemos que seguir las enseñanzas fielmente de nuestro Señor Jesucristo, así nos guste o no nos guste, así sean difíciles o sean fáciles, el Señor nos pide y hay que vivirla con alegría, no con espíritu de esclavo, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a poner todo empeño de nuestra parte para que esa palabra de Dios, que la meditamos todos los días, sea transmitida también con alegría a los demás, ¿no? No te dejes engañar, no te creas el cuento de otras personas, ¿no? Como dije ya, personajes importantes que salen en los medios, que salen en la televisión, ¿no? y dicen otras barbaridades, dicen cosas contra la fe, incluso contra el Papa, contra la Iglesia, y a veces tú y yo nos creemos eso y le hablamos a los demás. No, hermanos. Tenemos que ir a la fuente de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice? Dios. No porque ese sacerdote o esa persona que va a misa se porte mal,
ya quiere decir que la doctrina de Jesús está mal. No, no, no es así. Estará fallando es esa persona, no ese sujeto. Pero la doctrina, ¿cuál es la doctrina? ¿Qué es lo que hay que practicar? ¿No? Entonces, nosotros muchas veces estamos como señalando, ¿no? Somos muy, aquí mismo lo dice en la Escritura, ¿no? La medida que usen, la usarán con ustedes y con creces. Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros tenemos el instinto justiciero, ¿no? El instinto de juzgar, el instinto de señalar los defectos de los demás. Siempre estamos ahí señalando a los demás sus defectos. No, queridos hermanos. Jesús nos dice, no juzguen para no ser juzgados. El mismo Jesús nos da ejemplo de eso, ¿no? ¿Qué le dice a la adúltera, la mujer adúltera? Dice, tampoco yo te condeno, Vete en paz, no peques más, no te condeno, ¿no es cierto? Entonces, tú y yo debemos evitar el juzgar a los demás. Si nosotros juzgamos a los demás, nos dice el Santo Evangelio, que esa medida que tú y yo hacemos, y muchas veces somos bien lapidarios, ¿no? Bien justicieros, ¿no? La usarán con nosotros. También lo usarán con nosotros. Entonces, vamos a evitar estas cosas, ¿ya? De juzgar a los demás, ¿no? Jesús intentó profundizar el antiguo precepto de no matarás, indicando que hay otras formas de matar. Otra forma de matar. A veces menospreciamos, insultamos, estamos enemistados con alguien, la ley seca, no le hablamos, estamos resentidos. Qué feo es cuando en casa los familiares están peleados, no se hablan, y a veces por cosas materiales, ¿no? Rechazamos a otras personas por X circunstancias, juzgamos a nuestros padres de sus errores. ¿Quién somos nosotros para juzgar, queridos hermanos? Nosotros no sabemos todas las circunstancias que ellos han pasado y nosotros no debemos juzgar. Lo que sí, quizá podemos un buen consejo, una buena orientación, rezar por ellos, ¿no? Entonces, procuremos no ser justicieros, ¿no? Vamos pues a pedirle al Señor que nos ayude a hacer esa luz, ese testimonio de vida, ¿no? No solo rezando con los labios, sino también rezar con nuestro ejemplo. El Evangelio que transmitimos a los demás, queridos hermanos, es nuestro testimonio, es nuestro ejemplo. Ya te he dicho, vas a misa, regresas a tu casa alegre, contento, a pesar que tienes una enfermedad, a pesar que tienes una dificultad, ¿no? A pesar que estás pasando malos momentos en tu familia, pero estás alegre porque Cristo está en tu corazón. El Señor reina en tu corazón. Por eso, queridos hermanos, animémonos a hacer esa luz que también debe iluminar a los demás. Si tú y yo ponemos de nuestra parte, este mundo va a ser distinto, va a haber más amor, más comprensión, más solidaridad. No caigamos en esas frases que se dicen, ¿no? Ya el mundo está perdido, ya los jóvenes son así, ¿no? Ya las personas no, queridos hermanos, hay mucha gente buena, hay muchísima gente buena, entre ellos estás tú. Eres tierra buena, como decía ayer el Evangelio, eres tierra buena. Por tanto, anímate, sigue empapándote de la palabra de Dios, sigue empapándote del catecismo, de los documentos que sale de la iglesia, acércate a tu parroquia, participa en los grupos parroquiales, en las hermandades, cofradías, donde ahí tienes que ir aprendiendo cada día más la doctrina para seguir enseñando a los demás. Que la Santísima Virgen nos acompañe siempre y que Dios te bendiga.